Quiero leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Me voy a concentrar en los versos 14 al 21, pero quiero leer desde el verso 11. Así que si usted quisiera ponerse de pie, porque voy a leer todo el texto primero y luego voy a compartir la palabra que tengo para ustedes de parte del Señor. Dice la palabra del Señor, Marcos 8, versos 11 en adelante. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis, aún teniendo endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Y no recordáis, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Pueden sentarse. Esta es la palabra de Dios. Y la verdad es que vamos a hablar un poquito hoy de esta levadura que Jesús menciona. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, a fin de nosotros enfocarnos en lo que realmente tiene importancia, que es el pan de vida, el pan que no conoce corrupción, el pan que no ha sido corrompido por ningún hongo, ¿verdad? Y quiero empezar por esto. Quiero hablar un poquito brevemente de lo que es la levadura. ¿Y por qué la connotación de la levadura en la Biblia a la corrupción y a aquello que, sobre todo, haciendo referencia al pecado, ¿verdad? Que es lo que ha corrompido al ser humano. Si nosotros, cada uno de nosotros, disfrutamos alimentos y productos que son preparados con levadura. ¿A cuántos aquí les gusta el pan? Oh, mira, mucha gente fit. Qué bueno, gloria a Dios. Pero la verdad es que la mayoría disfruta del pan y el pan se prepara con levadura. La levadura no es más que un hongo que provoca la fermentación, ¿verdad? Bíblicamente podemos ver cómo el proceso de la levadura lo que provoca de manera invisible es una desviación de la naturaleza de aquello a lo que se le aplica. Y por eso es que la levadura provoca, ¿verdad?, que la harina pueda convertirse en pan y crecer de esa manera. Y en la Biblia, generalmente, como la levadura era un proceso de fermentación, que no había la industrialización que hay hoy en día, cuando se quería hacer algo con prontitud, el pan necesariamente tenía que prepararse sin levadura, ¿verdad? Y entonces uno de los símbolos de la Pascua, del pan sin levadura, era para saber cómo Dios arrancó a su pueblo de Egipto de manera pronta, de manera rápida, ¿verdad? Que Dios lo sacó de allí. Y hay una gran aplicación de la levadura en estos términos, pero yo quiero concentrarme solamente en esta parte que de manera prácticamente invisible, la levadura actúa y desnaturaliza, ¿verdad?, aquello a lo que se une. Por eso el pecado es
sinónimo, o la levadura se utiliza como sinónimo del pecado en la Biblia, porque ¿qué hizo el pecado en el hombre? Que cambió la naturaleza que Dios había depositado en el hombre por una naturaleza corrompida. Es decir, cuando vamos al huerto del Edén, cuando vamos al Génesis, Dios creó al hombre, como dice, a imagen y semejanza de Dios. Es más, Dios tomó al hombre, lo formó y puso en él de sí mismo aliento de vida. Es decir, que la naturaleza del hombre era una naturaleza divina. Sin embargo, al venir el pecado, corrompió la naturaleza que había en el hombre, y entonces a partir de ahí nosotros llevamos la naturaleza pecaminosa, que solamente por medio del sacrificio de Jesús se rompe, ¿verdad? Y tenemos nosotros nueva vez libre entrada. Es un puente que nos une y nos lleva delante del Padre. O sea que creo que hasta aquí, al hablar de levadura, entendemos que la levadura es lo que corrompe y cambia la naturaleza, y por eso la Biblia lo señala y lo equipara junto con el pecado. Ahora, Jesús, a estos personajes, que por eso leí los primeros versos del 11 en adelante, que aunque dije que no me iba a centrar en ese texto, quería decirlo, para que se viera cómo los fariseos, que eran el segmento religioso del tiempo de Jesús, vivían en todo tiempo detrás de Jesús. Pero el deseo de su corazón era de alguna manera hacerlo caer, hacerlo fallar, aprenderlo y poder salir de él, porque estaba afectando sus intereses, su lugar como los administradores de la verdad, los administradores de la palabra de Dios, de la religión. Y Jesús entonces explicó acerca de ellos cómo la religiosidad se había ido por encima de lo que era el sentido de la religión. Es decir, le echaron levadura a lo que era la relación del hombre con Dios, el pueblo escogido, y se desnaturalizó esa relación y surgió algo nuevo que no fue lo que Dios creó. Y por eso Jesús habla acerca de la levadura de los fariseos. Y esto en una conversación con sus discípulos. Es muy importante eso, porque voy a mencionar también los discípulos como algo que nosotros debemos advertir. Y yo hoy básicamente les voy a hablar de 3 posiciones que nosotros debemos guardar y que son bien actuales. La primera de ellas es la levadura de los fariseos. ¿En qué consiste esto? En desnaturalizar lo que es nuestra relación con Dios y convertirla en algo cimentado en dogmas de hombres. Y por eso usted ve que todavía hoy en día mucha gente sirve más a la religión, a los dogmas, a lo que considera que es la manera de ganar su salvación, que a Dios mismo. Y Jesús, a lo largo de los evangelios, señala muchas áreas de la religión de los fariseos que habían sido afectadas por la levadura. Y yo quiero mencionar brevemente algunas, pero no para que nosotros juzguemos a los fariseos, para que usted y yo, cada uno, nos probemos a nosotros mismos y veamos si en nuestro corazón estamos siendo religiosos o estamos enfocados en el pan de vida, el pan sin corrupción, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por ejemplo, un hábito espiritual, el ayuno. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros tenemos que ayunar para honrar y bendecir a Dios como búsqueda de intimidad con Dios? El ayuno no es de ninguna manera algo negativo. Sin embargo, Jesús habló de ellos y decía, ellos cuando ayunan demudan su rostro y se ponen en las plazas para que le pregunten, ¿qué te pasa? Ayunando, para tener apariencia de piedad. Pero Jesús dijo, pero vosotros, cuando ayunéis, ¿verdad?
Entonces nosotros vamos a lavar nuestro rostro, vamos a tener nuestra mejor sonrisa, vamos a hacer esto porque nosotros queremos negarnos a nosotros mismos, porque queremos intimidad con Dios, no para que nos vean, no para ser vistos de los hombres, sino para decirle al Señor que tú eres lo primero en nuestras vidas. Para decirle a Dios que yo me niego a mí mismo. La comida es algo que es esencial para la vida y lo que estoy diciendo es, yo te necesito a ti para vivir más que a la comida. Y Jesús señaló cómo la religión y los hábitos religiosos de los fariseos habían sido afectados por la levadura. Yo le pregunto, para que la idea quede bien clara, ¿es que el ayuno era malo en sí mismo? No, es que había sido corrompido, o sea, se le había echado una levadura que era que yo lo iba a hacer para ser visto y que con eso entonces yo fuera enaltecido, reconocido como un gran hombre de Dios, un hombre que ayuna y que anda siempre pálido y que se castiga a sí mismo. Ayuno, número 1, había sido salpicado por la levadura. Número 2, y no voy a poner muchísimos ejemplos, voy a tomar 3 o 4 solamente. Número 2, la oración. Y yo le pregunto a la amada iglesia, ¿es la oración un hábito espiritual necesario en nuestra relación con Dios? Desde niños, y a nuestros niños en la escuela dominical se les enseña que orar es hablar con Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios y ser conocidos por Dios si no hablamos con Él? Entonces es fundamental que para nosotros tener una relación con Cristo, nosotros oremos. Pero Jesús señaló acerca de la oración también y decía de cómo oraban en las plazas, que abrían las puertas y las ventanas, que querían ser vistos de todos, pero que nosotros cuando oráramos nos fuéramos a lo secreto de nuestra habitación y que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Una vez más, en este ejemplo, quiero preguntar, ¿es acaso el hábito espiritual de la oración negativo? De ninguna manera. Es necesario para nuestra relación íntima y personal con Cristo, pero la levadura de los fariseos lo había utilizado como un mecanismo de una vez más yo ser enaltecido, yo ser visto de todos y ser reconocido. Un tercer ejemplo que debo tomar, todas estas fueron señalamientos de Jesús en los evangelios acerca de las ofrendas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿enseñamos en esta iglesia a diezmar y a ofrendar como muestra de gratitud a Dios y como parte de los hábitos espirituales que debemos nosotros desarrollar en nuestra relación con el Señor? ¿Sí o no? Se enseña. Quiere decir que ofrendar a Dios es un privilegio que tenemos. Y no solamente que es válido, sino que es parte de lo que somos. Porque yo siempre digo que usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, Jesús dijo que los fariseos venían y públicamente daban sus ofrendas, ¿verdad? Y buscaban reconocimiento. Y luego de hacer ese señalamiento, Él presenta a una viuda y dice, miren, esta viene y hasta casi con vergüenza, estoy parafraseando, ¿verdad? Ella entrega de su sustento todo lo que tenía. Y entonces ahí señala
el verdadero propósito de eso y dijo que la ofrenda de esa viuda llega y agrada al Señor. Entonces, una vez más, ¿verdad? Yo creo que me van siguiendo. Si yo preguntara, ¿es el problema la ofrenda o los diezmos? No, todo está en la levadura que se le agrega a esto cuando nosotros queremos utilizar eso que son hábitos espirituales positivos para una naturaleza corrompida que no fue el diseño de Dios para nosotros. En resumidas cuentas, la levadura de los fariseos hace mención a todo aquello que basado en la religiosidad corrompe lo que es nuestra relación con Dios y lo utilizamos para nuestros propios deseos carnales, nuestros deseos personales y egoístas, que por tanto no tienen otro nombre que pecado, y más que acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. ¿Por qué es importante esto? Yo sé que no es un tema como muy popular. Yo sé que no es algo agradable de hablar, pero al final es un tema bueno de hablar. Porque si usted y yo nos analizamos y encontramos que hay aún en nuestra relación con el Señor áreas en las que estamos trabajando, actuando, como queriendo ganar el favor de Dios, cuando el favor de Dios nos ha sido dado por gracia, cuando nosotros todo lo que hacemos lo debemos hacer por gratitud a lo que ya Él hizo por nosotros. No ni siquiera por lo que Él ha hecho, sino por quien Él es para nosotros. Entonces eso nos ayuda a arrepentirnos, nos ayuda a cuidarnos de esta levadura y nos ayuda a enfocarnos en el pan de vida que es Cristo. Yo quiero orar de la manera en que Cristo me escuche y se agrade con mi oración. Yo quiero ayunar de la manera en que este ayuno agrade a Dios y me acerque a Él. Yo quiero ofrendar y diezmar, yo quiero servir, yo quiero ministrar, no conforme a los preceptos humanos, no conforme a mi propio entendimiento, no con un ministerio que esté lleno de levadura, sino yo quiero hacerlo a la manera en que Dios diseñó que yo debía servirle, que yo debía ministrar, que yo debía orar, que yo debía ayunar. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Hermanos, y qué triste es ver hoy en día cómo usted no tiene que tener un microscopio para ver que hay áreas que han sido corrompidas utilizando la religión y la religiosidad como fundamento. Ahora mismo, en este escenario que hay político, yo he visto de verdad cristianos que no sé si son más políticos, si son políticos cristianos o cristianos políticos. Y que utilizan la Biblia para sustentar posiciones políticas. Y yo, mi mayor oración, mi esposa lo sabe, fue que yo pudiera ir donde tuviera que ir y mantener mi posición solamente como una posición bíblica. De hecho, yo participé, hice referencia a esto la semana pasada, pero quiero señalarlo aquí, porque hay un punto que creo que me ayuda a edificar en lo que estoy tratando de hablar. Yo participé de un, ¿cómo se llamaría? Un conversatorio, hablando temas de corrupción, de todo eso. Y yo di un estudio bíblico de 4 puntos. Y esos 4 puntos lo tomaron en un documento y lo redactaron, obviamente, le añadieron como introducción y como conclusión lo que el interés político marcaba para un grupo,
Y entonces en el centro estaban mis 4 puntos. Y me llamaron luego y me dijeron, mira, queremos que tú firmes este documento. Y yo le dije, no, yo no voy a firmar ese documento. Y si ustedes quieren que tengamos un conversatorio de ese tipo y que hablemos a la nación seriamente de esto, vamos a esperar que pasen las elecciones y un mes después de las elecciones nosotros lo hacemos, porque igual la corrupción no se va a acabar el domingo 5. O sea que si el interés es hablar de esto y marcar esto, vamos a esperar que pasen las elecciones para que no tenga un matiz político. Pero mira, pero que los 4 puntos que están ahí son tus 4 puntos, gobiernan todo el documento. Yo sí, yo lo leí, lo noté. Pero mi posición es la misma. Obviamente la decisión fue sacar el documento con firma de otras 200 personas que se pusieron a la disposición de firmar, pero no con la mía. De esa manera yo no voy a permitir que esto, que es pan, se le eche levadura y se utilice para una naturaleza que no es la razón por la que Dios la envió. Ahora, ¿debía yo o no debía yo participar? Sí. ¿Por qué? Porque yo me mantuve solamente en lo que la Biblia enseña, y la Biblia dice que la palabra de Dios no retorna a Él vacía, sino que hace la obra en nosotros para la que Él la ha enviado. Entonces, cuidémonos, hermanos, de la levadura. Y eso usted lo aplica a la iglesia, a su ministerio, a su vida devocional, a su vida personal, todo lo que tenga que ver con el área de su relación con Dios, el área religiosa. Guardémonos de que no sea corrompida por la levadura de los fariseos. Hay una segunda levadura que Jesús menciona en este texto que nosotros leímos, y es la levadura de Herodes. Y la verdad es que, aunque no quería, porque quería hacer más énfasis en la levadura de los fariseos, porque creo que nos afecta directamente a nosotros, pero esta es todavía más actual en este tiempo. La levadura de Herodes no es más que el poder político corrompiendo lo espiritual para su propio provecho. Mientras que la levadura de los fariseos era utilizar la parte religiosa y desvirtuarla, esta es todavía más directa porque es el poder político desvirtúa todo lo que tiene que ver con la religión. Esto porque Herodes construyó, por ejemplo, el templo de Jerusalén, reconstruyó. Sin embargo, habían altares y se inducía, o sea, se quería quedar bien con el pueblo, como no. Yo soy quien propicio y quien le permito que haya aquí adoración y que todo eso. Pero por otro lado, entonces, son sus deseos tras dioses ajenos a nuestro Dios los que gobernaban, ¿verdad?, su mandato. Hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos cómo los políticos quieren aprovecharse de la fe y de los valores nuestros de fe para comprar, y es un término que me duele utilizar, vamos entonces a quitarlo porque no me siento cómodo, pero para lanzar como un anzuelo estas medidas a fin de ellos obtener el provecho que desean obtener. Por eso ustedes ven que aquí, por ejemplo, en nuestro escenario político, cada 4 años las iglesias católicas, evangélicas, pero sobre todo los evangélicos, porque la iglesia católica con su concordato y todo eso tiene una estructura diferente, pero los evangélicos toman una importancia que no tienen en los siguientes 4 años después de las elecciones. Y es simplemente porque conocen que hay, según el último censo, un 26% de la población dominicana
que profesa la fe cristiana y que por tanto eso significan votos. ¿Y qué es lo que los políticos quieren? Votos. ¿Ustedes creen que a los políticos les interesa su relación con Dios? ¿Ustedes creen que a los políticos le interesa el conocimiento de la gloria de Dios? No, a los políticos les interesan los votos. Y por eso usted ve que en este tiempo todos son cristianos. Nosotros podemos decir que en nuestro país todos los candidatos son cristianos, prácticamente, porque todos han buscado un acercamiento y vender esa idea, aunque luego se quiten la careta. Está de nosotros observar el comportamiento y analizar. Por eso es que necesitan tiempo, hermanos, para analizar su voto, su comportamiento y ver si realmente es simplemente una imagen que se está vendiendo o en su corazón hay esos deseos. De verdad, yo valoro sobremanera a esos políticos que han establecido su agenda en contra de los principios bíblicos claramente. Yo los aplaudo, los celebro y los valoro, porque me dan la oportunidad de yo no votar por ellos. Claramente, de verdad, a esos políticos yo los celebro, pero no les doy mi voto. Y es entendible. Cada uno va a defender las posiciones que entiende. Pero más peligrosos son aquellos que venden una espiritualidad y un acercamiento a Dios, pero sabemos que en su corazón sus principios están muy lejos de Dios. Y eso dice Jesús mismo: guárdense de la levadura de Herodes. Yo vi el otro día un candidato a senador que hasta hace unos 3 meses era levantado como una bandera de las instituciones LGBT, HIUQ, JPK, porque ya yo no sé cuántas letras que van, porque él había dicho que él iba a llegar al Senado e iba a defender el matrimonio igualitario, iba a defender el aborto, iba a defender todo eso. Y ahora hace una semana salió con las asociaciones de pastores de su provincia firmando un acuerdo diciendo que él nunca aprobaría una ley de esta. Gloria a Dios. Yo espero que ese acuerdo de entendimiento sea basado en un encuentro personal con el Señor y que el Señor habló a su corazón, así como con Saulo de Tarso, ¿verdad? Y lo transformó y que él va a ir al Senado a defender los principios. Pero a 3 semanas de las elecciones, a mí, Jorge Duarte, lo estoy hablando abiertamente porque ninguno de ustedes yo creo que vota en esa provincia, lejos de aquí. Pero me daría miedo votar por un candidato que dio un cambio como ese. Pongo ese ejemplo para que ustedes vean cómo los candidatos presidenciales, los candidatos senatoriales, los candidatos de diputados, en este tiempo van a vender una bandera de fe, de religiosidad. Y entonces te dicen, no, yo creo en Dios, yo estoy en manos de Dios, yo deposito mi fe en Dios. Pero entonces su accionar dista mucho de lo que es la fe. Y el Señor dice, guárdense de la levadura de Herodes. Segundo punto que nosotros debemos guardar es secularizar nuestra fe. Es decir, que ahora todos somos cristianos. ¿Usted no ha oído algunos que dicen, porque todos creemos en Dios, Él mismo dio? Bueno, yo lamento decirles que el Dios al que yo le sirvo no es el mismo al que muchos de esos que dicen esa expresión le sirven. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios fiel y verdadero, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, un Dios que no dice una cosa hoy y otra mañana, porque en Él no hay ni sombra de variación. Es un Dios que siempre ha permanecido fiel y siempre lo hará,
aun cuando yo no sea fiel. Pero que por eso mismo me mueve a mí a querer serle fiel. Y cada día me levanto con el anhelo de no fallarle a Él. Hermanos, procuremos agradar a Dios y no a los hombres. Cada día se nos pone en posiciones, y yo le digo que ha habido mucha presión en la que nosotros tenemos que decidir. ¿Agradamos a los hombres y quizá eso nos traiga beneficios terrenales? ¿O agradamos a Dios y lo ganamos todo? Sí, porque a veces dice, y recibimos espirituales, ¿no? Pero es que a mí el Señor me da todo. Lo espiritual y lo terrenal. Porque el aire que yo estoy respirando, que es lo más básico, me lo ha dado Dios. Punto número 2. Y por último, punto número 3, que en este texto que leímos, hay una tercera cosa que Jesús señaló. Y es la falta de discernimiento de los discípulos. Esto no era levadura. Cristo mencionó en primer lugar la levadura de los fariseos. Habían corrompido la relación del hombre con Dios. Cristo mencionó la levadura de Herodes, donde el poder político tomaba apariencia de religión para corromper también esa parte. Pero en tercer lugar, Cristo reprendió la falta de discernimiento de sus discípulos. Miren, en una ocasión Jesús reprendió a los fariseos diciendo: ustedes miran el cielo y saben si va a llover. Una vez más estoy parafraseando. Ustedes miran el cielo y saben si la temperatura va a estar de esta manera. Ustedes pueden ver la creación y determinar lo que va a pasar y no son capaces de discernir los tiempos. Quiere decir que el discernimiento era algo que Jesús reclamaba en aquellos que se acercaban a conocer. Y con sus discípulos, Él le llamó la atención porque se enfocaron en algo que para nosotros nos quita rápidamente el discernimiento: las necesidades materiales. No hay una cosa que a usted y a mí nos quite el discernimiento más rápido que las necesidades materiales. Por eso dejé este punto para último. Usted puede ser un hombre de oración, de fe, de ayuno, y que cree que Dios tiene poder, que Dios es Jehová Jireh, su proveedor, pero le llega de pronto una factura de 8,000 pesos de luz y usted dice: no, pues ya, que me manden para Najayo, porque ¿cómo voy yo a pagar 8,000 pesos? Espérate. Tú eres un hombre de fe, tú eres un hombre de oración, tú crees en Dios y crees que Él es tu proveedor, Jehová Jireh, pero ya por 8,000 pesos tú estás declarando que va para Najayo. Como que hay algo que no nos permite discernir el propósito de Dios en cada cosa. Y eso generalmente aplica cuando hablamos de las necesidades materiales. Y encontró Él luego, en este episodio, si usted lo busca, está después de la alimentación de 5,000 y de 4,000, de milagros asombrosos de parte del Señor. Y Él les habla de esta levadura que estamos hablando. Y ellos se ponen a decir: mira, ¿se dio cuenta fulano que dejaste el pan? Se dio cuenta que dejaste el pan y por eso es que nos está llamando la atención de que no nos cuidemos de la levadura, porque ahora nos va a dar hambre y no tenemos que comer. Y Jesús se da cuenta de esto y llama la atención de sus discípulos. Y yo quiero llamar la atención de nosotros hoy como discípulos de Dios. Aprendamos a enfocarnos en las cosas que Dios quiere hablarnos, en las enseñanzas que Él tiene para darnos, a fin de que nuestra vida pueda ser moldeada y que nos enfoquemos, como dije hace un rato, en el pan de vida que es Cristo.
No te enfoques tanto en las necesidades materiales. Y eso no es solamente de provisión, porque una necesidad material, por ejemplo, es la salud. Y Él tiene cuidado, Él es Jehová Rafa, pero enfócate más en Él. No mire tanto lo que necesitas, mira a quién necesitas. No mires tanto a la bendición, mira al Dios que te bendice. Y Jesús les dice a ellos, espérense, ¿ustedes creen que yo al hablar de esta levadura les estoy hablando de pan? Y entonces Él como que le da una estructura lógica. Cuando yo era un adolescente me regaló mi pastora, doña Miriam, un libro que cambió mi vida y yo se lo di a los adolescentes después cuando me tocó, que se llama No dejes tu cerebro en la puerta. Es un libro maravilloso de Josh McDowell. Si usted tiene hijo adolescente, cómprele ese libro si todavía está en las librerías. Donde vemos cómo nosotros podemos razonar en lo que Dios es para nosotros. No tenemos que tener una fe ciega. Aunque necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Jesús le dio una estructura lógica y le dijo, ok, vamos a ver, cuando yo partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas quedaron llenas? Y ellos le dijeron 12. Ok, entonces Jesús le dice, ok, 5 panes, alimentamos 5,000 y sobraron 12 cestas. Y Jesús le dice, sigamos, libro Nacho, paso por paso. Y cuando yo partí 5 panes, ahí fue que leí, sí, cuando partí 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Entonces Jesús le dice, todavía no entiendes. Y yo te quiero preguntar, hermano, ¿tú entiendes a dónde lleva ese razonamiento de Jesús? Lo que Jesús dijo, no te enfoques en el pan, enfócate en tu Señor, que es quien multiplica el pan. No te enfoques en tu necesidad, enfócate en el que sacia tu necesidad. No te enfoques en tus anhelos, en lo que quieres alcanzar. Enfócate en hacer la voluntad de aquel que te amó. Hermanos, si tú y yo hacemos esto, entonces la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes no van a corromper lo que somos, porque nadie va a cambiar un pan que está ya corrompido por un pan que da vida, que es Cristo Jesús. Todo se resume en esto. Jesús es todo lo que tú y yo necesitamos. Enfoquémonos en Jesús. Miremos a Jesús. Agrademos a Jesús. Anhelemos a Jesús. Y Él nos dará la paz que nuestra alma necesita.